Bueno, muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta y última sesión de nuestro workshop de la prueba en el derecho tributario. También en el contexto del Call for Papers recibimos muchos trabajos muy buenos todos y en algunos casos hicimos una extensión a que puedan venir, digamos, si deseaban participar. Y en ello tuvimos un trabajo estupendo de la profesora María del Pilar Capace, no sé si lo pronuncio bien. Navarro, y del profesor Juan Sebastián Vera, que vamos a escuchar el día de hoy. De ambos vino el profesor Juan Sebastián Vera, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, profesor en la Universidad de Chile, y nos presentará potestades de la Administración Tributaria, derecho a la no autoincriminación y prueba ilícita en el procedimiento penal posterior. Juan Sebastián, tu tiempo. Gracias, Víctor. No quiero dejar de agradecer a Víctor, a Jordi, a Carmen, a todos y todas, ¿no?, por la recepción. No tengo libro como Jules para Jordi, pero se lo debo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sienta, digamos, una verdadera gratitud, porque Jordi me ponía en el mail, te vamos a tratar bien, y yo pensé que no, y sí. Así que muchas gracias. Bueno, debo confesar que soy un poco fraude, ¿no? Porque estoy en coautoría, vengo yo solo, no soy tributarista tampoco, probatorista tampoco, penalista menos. Bueno, me gusta un poco meterme en problemas, ¿no? Yo diría que me gusta en general hacer o desarrollar autos puestas en peligro, ¿no?, de manera dolosa, tanto con dolo penal como con dolo fiscal, ¿no? Todo. Con el fin, en algún sentido, de generar vasos comunicantes entre las diversas áreas, ¿ya? Mi intención partió, digamos, con establecer vasos comunicantes entre el procesal, penal y el penal, y ya luego quedé iluminado por la teoría racionalista de la prueba. Entonces, en general, siempre las investigaciones han pivotado respecto a esto, ¿no? Bueno, me gustaría en el tiempo comentar algunas ideas, sin perjuicio de que están desarrolladas en el trabajo, pero antes que nada yo creo que es importante establecer un contexto, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de prueba ilícita como regla de exclusión extraepistémica. ¿Ya? Vamos a asumir ese supuesto. Y vamos a asumir también el supuesto de que es prueba ilícita aquella que fue obtenida con infracción a los derechos fundamentales. ¿Por qué es importante esta asunción? Para evitar ciertas discusiones. Ahí Emma me mira, ¿no? Para evitar ciertas discusiones, primero, no me voy a pronunciar si la prueba ilícita o las reglas de exclusión extraepistémica pueden tener a su vez una función epistémica, ¿no? Vamos a asumir que en principio no. Y también vamos a asumir que la prueba ilícita es la obtenida con infracción a los derechos fundamentales que por ahora no admite graduación, ¿ya? Vamos a asumir eso. Ahora, este trabajo, respecto al contexto de descubrimiento, se enmarca en una particularidad del ordenamiento jurídico chileno, ¿ya? El ordenamiento jurídico chileno tiene un sistema penal de acusador oficial, ¿ya? Un sistema acusatorio oficial. Entonces, desde esa perspectiva, no tenemos, por ejemplo, acusador popular, y nuestra acusación particular, que podría ser la querella, solo está circunscrita principalmente a la víctima y a otros casos, pero bastante tasados, ¿ya? Bueno, en este contexto de acusación oficial, ¿no?, se da la paradoja de que, teniendo el Ministerio Público el ejercicio exclusivo de la acción penal pública, en ciertos delitos tributarios, para que se inicie la persecución penal, se exige la querella de, en este caso, la agencia tributaria, ¿ya? Y eso, por supuesto, que rompe el sistema, pero ha traído, digamos, consecuencias que yo creo que son nefastas, ¿no? Como la agencia tributaria chilena, el Servicio de Impuestos Internos, depende del Ejecutivo, muchas veces se alinean, ¿no? Y
han habido casos en que no se sigue o no se interpone la querella penal como una forma de proteger a grupos privilegiados, ¿ya? Y ese es el contexto de descubrimiento. A partir de ahí tenemos un trabajo con María Pilar que ustedes pueden consultar, y lo que intentamos de alguna forma es que esta herramienta tratar de hacerla lo más objetiva posible, lo más racional posible, para que no se preste para populismos, no en un sentido penal, sino que en un sentido más bien constitucional, ¿ya? Ese es el contexto. Entonces, este segundo paper es la parte 2 de una posible trilogía, ¿ya? Y bueno, las ideas que quiero comentar precisamente nos llevan a nosotros a pensar de que atenta contra la garantía de no autoincriminación utilizar en el proceso penal posterior antecedentes recabados en un procedimiento tributario precedente, ¿ya? Tenemos un procedimiento tributario precedente que otorga a la administración tributaria ciertas prerrogativas, información que tiene que dar el contribuyente o ciudadano, y luego, con ocasión de ello, la agencia tributaria descubre la comisión de delitos tributarios y esa misma prueba es utilizada en el proceso penal posterior, ¿ya? Digamos, ese es el supuesto fáctico. Supuesto que, dicho sea de paso, es una cuestión no solamente propia del ordenamiento jurídico chileno, sino que también de otros ordenamientos jurídicos en donde también se da una problemática similar, ¿ya? Bueno, a partir de aquí entonces, también vamos a afirmar que las reglas que regulan la prueba ilícita y las que dan atribuciones a la administración tributaria son normas que confieren poderes, ¿ya? Es la terminología de normas regulativas, normas de competencia, ya lo voy a explicar, de Atienza y Ruiz Manero. Una autopuesta en peligro expresa, completamente, ¿no? Hacer este diálogo de la prueba ilícita con este tipo, digamos, de conocimiento, autopuesta en peligro. Bueno, y aquí vamos a asumir que la finalidad es condición legal habilitante, pero los fines tributarios son diferentes a los penales. Porque claro, aquí surge la problemática, ¿no? Si una habilitación extraprocesal o extra penal, para que nos entendamos, una habilitación que es la que concede, digamos, las normas tributarias a la administración tributaria, transforman, blanquean o convalidan, ¿no?, la licitud probatoria en sede penal. Porque es cierto que la administración tributaria recaba antecedentes sobre la base de una habilitación legal, ¿ya? ¿Dónde está la trampa? Que ya lo voy a explicar. Las finalidades son distintas. Bueno, entonces, si se incumple la finalidad de habilitación, el resultado institucional no se produce. En este caso, vamos a asumir que un resultado institucional es la producción de prueba lícita en el proceso penal, ¿ya? Y, por otro lado, esta situación que yo acabo de mencionar constituye una infracción a la garantía de no autoincriminación, pues la colaboración que presta el acusado no es voluntaria, ya lo voy a explicar, al establecer derechos tributarios, en el derecho tributario, deberes de colaboración y en algunos casos sanciones frente a la ausencia de este deber de colaboración. Bueno, vamos a lo primero. El Servicio de Impuestos Internos en Chile, la agencia tributaria, es el órgano de la administración tributaria chilena que fiscaliza los tributos internos cuya competencia legalmente no esté asignada a otro servicio público. Y para el cumplimiento de esta finalidad recolecta una gran cantidad de datos a través de declaraciones juradas impositivas o de otro carácter que legalmente está obligado a efectuar el propio contribuyente y en cumplimiento del denominado deber de colaboración o cooperación que los ordenamientos jurídicos establecen en la forma expresa o tácita, ¿ya? Ahora, los anteriores tienen por fundamento contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y constituyen una aplicación efectiva del sistema tributario. Como les decía, la recopilación de estos datos, ¿no?, puede comprender la entrega de documentos y ello va a acontecer
cuando en ejercicio de sus atribuciones legales el Servicio de Impuestos Internos le requiere al contribuyente información, sea en el contexto de una fiscalización o no. Con los antecedentes reunidos, el servicio puede iniciar una fiscalización para determinar el correcto cumplimiento tributario. Es en este contexto en el que además puede advertir la comisión de delitos tributarios, para lo cual la ley le permite querellarse o presentar denuncia. Bueno, de lo previamente expuesto, ¿no?, surge la pregunta: ¿puede legítimamente utilizarse como prueba en un juicio penal sobre la comisión de delitos tributarios información recabada de la administración en un procedimiento tributario, no penal por cierto, previo? ¿Afecta ello al derecho de no autoincriminación? Bueno, y aquí me voy a permitir un pequeño excurso antes de seguir, ¿no? Yo diría que esto también refleja la tensión que se está dando en muchos ordenamientos jurídicos a la luz de la potencia que está teniendo la potencia normativa o la densidad normativa que está teniendo el derecho administrativo, ¿no? Esta tensión en los contactos entre el derecho administrativo y el derecho penal, el derecho administrativo sancionatorio, por ejemplo, y el derecho penal y o procesal penal, ¿no? Cómo se vinculan, ¿ya? En la mayoría de los estados donde hay, digamos, un sistema acusatorio, el órgano persecutor es, en teoría, independiente, ¿ya? Pero claro, es difícil deslindar, pese a que sea independiente, ¿no?, autónomo, como es en el caso de Chile, en la configuración de los tres poderes es más bien circunscribible al poder ejecutivo, ¿ya? Entonces, claro, ahí la tensión genera fricciones, principalmente por esto, ¿no?, cuando hay una interacción entre un procedimiento tributario y un procedimiento penal. Ahora, como lo decía, la problemática que expresa el trabajo, y me remito a ello, digamos, en los puntos más precisos, gira en torno a dos grandes núcleos teóricos. Por un lado, si es posible considerar prueba ilícita aquella obtenida por una habilitación legal extrapenal, pero con otra finalidad que no es la persecución penal. Y por otro, si el derecho a no autoincriminarse alcanza o no al caso de proporcionar antecedentes a la administración tributaria con carácter previo al procedimiento penal que se sigue por la comisión de delitos tributarios respecto de la misma información. Ahora, vamos a asumir también, como ocurre en el ordenamiento jurídico chileno, que la infracción al deber de colaboración se sanciona con un deber, o sea, con una sanción, con una multa, ¿ya? Eso es importante para los efectos de la construcción que voy a expresar. Ahora, para la doctrina, en el contexto de un proceso penal no sería posible que las diligencias que se llevasen a cabo con la sola autorización del funcionario a cargo de la investigación sean lícitas, sino que requerirían de autorización judicial en un mundo ideal, ¿no? En Chile, digamos, tenemos un sistema acusatorio donde en la fase de investigación y en la fase intermedia está a cargo del juez de garantía, y este juez de garantía vela por, digamos, que se cumplan las garantías principalmente del imputado. Ahora, más bien como una cuestión exploratoria, ¿no?, al más puro lo que podría ser un divertimento en música clásica, ¿no?, nos enfrentamos a la problemática de la prueba ilícita, pero quisimos darle otra visión, o una visión distinta a lo que ya se ha tratado, porque yo creo que si de una regla de exclusión se ha escrito, es precisamente de la exclusión por prueba ilícita, ¿ya? Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que es normativamente la prueba ilícita? ¿Ya? Y a partir de ese ejercicio, ¿no?, como un ejercicio tan simple como tomar un manual de introducción al derecho, de teoría del derecho, empezamos a barajar diversas categorías y seleccionamos una categoría que nos parece a nosotros importante como para poder explicar esto. Y me estoy refiriendo a ello, a la distinción entre reglas regulativas y reglas constitutivas, ¿ya? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reflejar una estructura de estos enunciados normativos que nos permita entender bien por qué no es una prueba lícita
la aportación de antecedentes obtenidos por la administración tributaria. ¿Ya? Esa es la idea y digamos la hipótesis que se intenta someter también a discusión, ¿no? Bueno, de la distinción entre reglas regulativas y constitutivas, las discusiones sobre la ontología de las normas jurídicas se han referido principalmente a las primeras. ¿Ya? Por ejemplo, para Arriagada, siguiendo a Hart, Ross, Alchurrón y Pullin, ¿no?, las normas regulativas califican deónticamente un tipo de acción. En cambio, las normas constitutivas establecen explícitamente una relación en un conjunto de condiciones constitutivas y determinados resultados constituidos. De otro lado, las reglas regulativas se expresan a través de condicionales del tipo si Y haga X, que califican conductas cuya descripción es independiente a tales reglas. En cambio, las reglas constitutivas se expresan a través de condicionales X cuenta como Y en el contexto C, por ejemplo. Y estas, a su vez, definen ciertas formas de interpretar conductas sin introducir modalizaciones deónticas y permiten describir conductas de un modo que no sería posible si ellas no existieran. Para Ross, por ejemplo, las reglas regulativas se refieren a una actividad natural cuya ejecución es independiente, lógicamente, de las reglas que las gobiernan. Las reglas constitutivas se refieren a la actividad como institución y suministran las condiciones necesarias, lógicamente, para la existencia real de la institución. Y el ejemplo clásico de Ross es el que distingue entre reglas que regulan el aparcamiento de vehículos, que serían regulativas, y las reglas del ajedrez, que serían reglas constitutivas. ¿Ya? La infracción de una regla regulativa acarrea que la conducta se sancione, la infracción de una regla constitutiva, la nulidad o invalidez del acto. Para Atienza y Ruiz Manero, dentro de las reglas constitutivas hay que distinguir aquellas que confieren poderes, y estas tienen una estructura muy distinta. Su antecedente está formado por dos elementos, ¿ya? Un estado de cosas en el que aparecen los hechos, bien sean de la naturaleza, o bien institucionales, y una acción que puede ser natural o institucional. Y por otro lado, un consecuente que no consiste en una acción modalizada por un operador deóntico, una solución, sino un tipo de hecho institucional denominado resultado institucional o normativo. Para estos autores, estas reglas que confieren poderes obedecen a la siguiente estructura. Si se da el estado de cosas X y Z realiza la acción Y, entonces se produce el resultado institucional R. Desde esta perspectiva, las reglas que confieren poder para estos autores serían anancástico-constitutivas, ¿ya?, en el sentido que normativamente pueden ser usadas como reglas técnico-institucionales. ¿Ya? Ahora, también en lo que dice relación con las reglas constitutivas, McCormick se refiere a ellas, ¿no? Es lo que uno podría denominar también, en las palabras de McCormick, reglas institutivas. La regla referida a la exclusión de prueba ilícita, entonces, como aquella obtenida con infracción a los derechos fundamentales, tendría una dimensión constitutiva, a mi juicio. ¿Ya? El antecedente X, que no fue obtenido con infracción a los derechos fundamentales, constituye prueba lícita en el proceso penal. ¿Ya? Vamos a asumir eso, digamos, esa estructura. De otro lado, el resultado institucional, prueba ilícita, se consigue una vez que se ejerce el poder concedido por la norma con su respectivo procedimiento, por lo que también es posible identificar aquí una regla que confiere poder. Sí hago la aclaración que en el ámbito de la prueba ilícita, si lo miramos en un contexto macro, yo me estoy refiriendo aquí a la regla en relación con la admisión probatoria, ¿no? Pero el fenómeno de la prueba ilícita tiene varias normas que tienen diversos destinatarios. ¿Ya? Eso por un lado, ¿no? Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico chileno es una obligación del juez excluir la prueba ilícita.
se discute, por ejemplo, si hay prueba ilícita respecto de la prueba obtenida por un tercero, un particular, ¿no? Y por otro lado se dice que las reglas de prueba ilícita por el deterrence effect tienen por objeto no disuadir a la policía de cumplir los derechos fundamentales, ¿ya? En el marco, por cierto, de un derecho procesal, yo diría que el derecho procesal penal chileno se hace parte también de esta herencia, en un derecho procesal con rasgos procedimentalistas, ¿no? Donde se estima muchas veces que es un poco extraña esta protección directa de los derechos fundamentales, porque pareciera ser que el debido proceso, ¿no? Es un mandato de optimización que está dirigido al legislador y exige que éste regule los determinados procedimientos. Ya parece, estas cláusulas abiertas de protección de garantía pueden parecer normativamente un poco extrañas, pero yo creo que son bastante útiles. Ahora, en relación con la norma que confiere el poder de generar prueba ilícita en el proceso penal, que vamos a denominar norma 1, si el antecedente de una regla que confiere poder en el sentido de tratarse normativamente de una regla anancástico-constitutiva contiene, además de un estado de cosas, una acción a realizar bajo un determinado procedimiento, y esto es la obtención de pruebas sin infringir derechos fundamentales, entonces el poder se cae si no se cumple con el procedimiento para generar el resultado institucional prueba ilícita. Es decir, el resultado no se produce, por lo que este antecedente no permitido se transforma en inutilizable en el proceso penal. Genera invalidez, ¿ya? Genera invalidez a la luz de los criterios de la prueba penalmente ilícita. Ahora, para la determinación de la infracción o no de derechos fundamentales, en relación con la norma 1, tendremos que analizar si la habilitación para recabar antecedentes que tiene la agencia tributaria, que a su vez es una norma que confiere poder que vamos a denominar norma 2, precondiciona o no la apreciación de una infracción de derechos fundamentales. Es decir, si la existencia de una habilitación legal extrapenal excluye la ilicitud probatoria. Ello, en este caso, podría llegar a ser cuestionable, ¿ya? Si revisamos la estructura de la norma 2, en cuanto norma que confiere poder, la finalidad perseguida por la norma, en este caso en particular, es condición de aplicación de la misma, ¿ya? La finalidad de la norma es condición de aplicación de la misma. Y la finalidad de las normas tributarias no es la aplicación del ius puniendi o la protección de bienes jurídicos, digamos, valiosos para la sociedad, sino que la finalidad de las normas tributarias está directa o indirectamente vinculada con la recaudación. Ahora, el Tribunal Constitucional chileno ha dicho que si en el transcurso de la recopilación de antecedentes por la agencia tributaria se verifican que existen motivos suficientes para iniciar una investigación por la posible comisión de un hecho que revista caracteres de delito que corresponda a sancionar con multa y pena corporal, deberá abstenerse de continuar dicha actuación. ¿Ya? Ahora, esto que yo les comentaba, ¿no? de la atribución que tiene el Servicio de Puestos Internos en la agencia tributaria de condicionar en algún sentido la persecución penal de algunos delitos, creo que se puede explicar mejor en el contexto normativo, ¿no? de emisión, por cuanto esta norma se aviene mejor con el anterior Código Procesal Penal chileno, que tenía un sistema más bien inquisitivo, ¿no? donde de alguna forma tenía sentido el control de fondo de la querella o de la acusación, ¿ya? Sin perjuicio de ello, actualmente nuestro sistema es acusatorio, entonces esta norma está ahí, ¿no? y está generando todos estos problemas. Entonces, desde esa perspectiva, repito e insisto con esta idea para dejarla clara, ¿no? La información obtenida por esta vía en el marco del proceso penal podría constituir prueba ilícita. Ahora, es necesario reconocer que ilicitud tributaria no en todos los casos significa ilicitud penal. ¿Ya? Sí constituye, a nuestro juicio, tesis que podríamos, digamos, también discutir, un efecto indiciario
de licitud penal que debe ser confirmado a la luz del respeto del núcleo ius fundamental de la garantía en juego. Ahora, el Tribunal Constitucional chileno ha reconocido que el juez de garantía podría estimar que las pruebas que provienen del proceso de recopilación de antecedentes efectuado por la agencia tributaria deriva de actuaciones o diligencias obtenidas con observancia de garantías fundamentales, pudiendo excluir del juicio los antecedentes probatorios recopilados de forma ilícita. Es decir, la habilitación legal no blinda a priori, ¿no?, la posible ilicitud de la prueba. Es una cuestión que tiene que verificarse antes. ¿Ya? Ahora, la cuestión es bastante compleja también si se toma en consideración que las normas de incorporación de prueba, ¿no?, las reglas de exclusión, en el caso de la prueba ilícita también valoran una conducta preprocesal, que es la obtención de la prueba, ¿ya?, o la obtención del antecedente, ¿ya? Y en este sentido, yo no sé si aquí en España se interpreta igual, pero nosotros consideramos, del punto de vista normativo, que prueba es solo aquella que es rendida en el juicio oral, sujeta a oralidad y contradicción, ¿ya? Y eso ocurre en una fase posterior. Nosotros dividimos el proceso penal en 3 fases: fase de investigación, fase intermedia y fase de juicio oral. Y eso ocurre en la fase de juicio oral. Por tanto, antes hablamos de propiamente tal antecedentes probatorios, ¿ya? Sin perjuicio de ello, igualmente en la fase intermedia se pondera la aplicación de la regla de exclusión por prueba ilícita. Pero esto es una cuestión bien importante, ¿no?, porque pareciera que estamos regulando o estamos apreciando, ¿no?, cuestiones preprocesales, ¿no?, o preprocedimentales o prejudiciales. Ahora, entonces, para resumir, ¿no?, yo diría que la habilitación tributaria extrapenal no blinda de la consideración de la prueba ilícita en el proceso penal posterior, y a su vez, si utilizamos esto de las normas que confieren poder y tomamos en consideración norma 1 y norma 2, ¿no?, pareciera ser que se cae la finalidad y se cae toda la estructura cuando una norma o un enunciado normativo, digamos, que está destinado principalmente a la recaudación, se utiliza para abrir la puerta a la afectación de derechos fundamentales en un proceso penal, ¿ya? Esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte, y una cosa mucho más concreta también, ¿no?, es preguntarnos si desde otra perspectiva se afecta el derecho a no autoincriminarse, ¿ya?, respecto de un proceso previo, por ejemplo. El derecho a no autoincriminación puede entenderse como el derecho que le asiste a toda persona a guardar silencio y a no ser obligada a colaborar con la investigación en su contra, ¿ya? Redmayne, por ejemplo, la denomina una de las garantías más desconcertantes. Pareciera en ese sentido precisar que el ejercicio del ius puniendi por medio de un proceso penal no requiere de la colaboración del sujeto imputado, ¿ya? Y a partir de ahí podemos el derecho de una autoincriminación preguntarnos si equivale o no el derecho a guardar silencio, etc. Ahora, para mí en general no tiene mucho sentido distinguir entre los diversos formatos de la información, por ejemplo, declaraciones sí, entrega de documentos no, porque lo que realmente importa para estos efectos de la garantía, de la cautela de la garantía, es el medio a través de la cual fue obtenida la información. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Funke con Francia, y no sé si lo digo bien, consideró que compeler a alguien mediante la imposición de sanciones penales a traer a la luz elementos que puedan provocar su condena para vulnerar el derecho a no declarar contra uno mismo y a no declararse culpable, que se considera implícito en el texto del artículo 6.1 del Convenio Europeo, ¿no?, pareciera ser que afecta la garantía. Ahora, a nivel europeo, luego de la dictación y entrada en vigencia de la Directiva Europea 2016/343, este derecho de no autoincriminación forma parte del artículo 7, que en su número 5 dispone: el ejercicio del derecho a no declarar contra sí mismo no impedirá
a las autoridades competentes recabar las pruebas que puedan obtenerse legalmente mediante el ejercicio legítimo de poderes coercitivos y que tengan una existencia independiente de la voluntad de los sospechosos o acusados. Es decir, se positiviza el criterio de la existencia independiente, ya presente, por ejemplo, en el caso Sanders con Reino Unido. Ahora, una posible lectura de la evolución jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia y de la directiva reciente es entender que cuando se refiere a existencia independiente, lo que quiere significar ello es que no exista colaboración activa de parte del imputado. Y esta es una cuestión que, por ejemplo, afirma Redmayne y también doctrina chilena, ¿ya? Ahora, la idea de la utilización de antecedentes recabados por el órgano administrativo de recaudación en un proceso penal posterior puede afectar el derecho de no autoincriminación, ¿ya? Esto no es para nada una cuestión novedosa. En Chile, Van de Essel lo afirma, en Inglaterra, por ejemplo, Redmayne. Entonces, a mí me gustaría también traer a colación esto de la colaboración activa, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros traducir el derecho de no autoincriminación, ya sea como derecho a guardar silencio o en un sentido amplio, ¿no? Traducirlo en que no precisa de una colaboración activa respecto del sujeto a partir de la existencia independiente, ¿ya? Ahora, el Código Procesal Penal chileno parece recoger una visión amplia del derecho a no autoincriminarse, inclusivo del derecho a guardar silencio, no solo limitado a las declaraciones, sino también extensivo a colaboraciones activas del imputado con la investigación. Con ello está de acuerdo la doctrina, y la doctrina también reconoce que la libertad tiene un rol a través de la voluntariedad de la colaboración. La colaboración activa, por cierto, debe ser libre. El sujeto puede colaborar en el proceso penal con una persecución en su contra, puede colaborar, ya lo vamos a ver, pero tiene que ser libre, ¿ya? Y aquí aparece un primer, digamos, esbozo de lo que voy a afirmar, ¿no? Que pareciera ser que si el ciudadano está obligado a entregar datos a partir de los cuales se puede, digamos, constatar la comisión de un delito tributario, pareciera ser, so pena de multa, pareciera ser que no está libre, ¿ya? Es decir, la pérdida de la libertad del sujeto para colaborar o no en una investigación penal en su contra constituye una infracción al derecho de no autoincriminación. La presencia de coacción claramente es un indicador claro de pérdida de la colaboración. Pero también uno puede ver esto desde el punto de vista de una visión más sistemática, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de proceso penal, la colaboración activa puede ser premial, ¿ya? Premial. Principalmente a partir del sustrato normativo de la atenuante de colaboración sustancial, ¿ya? Ahora, paradójicamente, uno de los casos de esta circunstancia modificativa de la responsabilidad, ¿no?, de colaboración sustancial, paradójicamente, uno de los casos es el que el sujeto investigado por la administración tributaria facilita los antecedentes, ¿ya? Precisamente ese mismo caso, ¿ya? Es decir, el fundamento de estas atenuantes radica en que ellas dan cuenta de un comportamiento supererogatorio, entendido como la prestación que excede lo que en la respectiva situación es posible exigir a la gente. Entonces, desde esa perspectiva, si normativamente comportamientos penales supererogatorios adquieren por vía extrapenal el carácter de obligatorio, se podría con ello estar en presencia de una infracción al derecho fundamental a no autoincriminación. Ahora, para la doctrina, por ejemplo, es considerada colaboración eficaz que el imputado suministre antecedentes que hayan de conducir a la obtención de elementos probatorios en los cuales pueda sustentarse la sentencia,
sea en lo concerniente a la intervención del propio imputado o de otras personas o el mismo. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, es posible relacionar el significado que la doctrina ha dado a la colaboración sustancial en materia penal con el concepto de colaboración activa en la investigación penal respecto del derecho no autoincriminación. Miren lo que dice la Corte Suprema chilena. Me voy a permitir reproducir esto, ¿no? Que acorde con lo anterior, como se expresa la sentencia, entre los antecedentes incriminatorios que cobran relevancia al momento de arribar a la decisión condenatoria, se recurre a la querella del Servicio de Impuesto Interno, que es la agencia tributaria chilena, ¿no? Que materializa la imputación delictiva que se construye sobre la base de antecedentes documentales que el propio imputado aportó. ¿Ya? Un informe pericial que se confecciona a partir de la documentación contable del contribuyente, que él mismo adjunta y que permitió desentrañar las irregularidades tributarias que consigna la decisión. En estos términos se reconoce la colaboración sustancial. Entonces, claro, desde el punto de vista sistemático, si nosotros vamos al ámbito de la determinación de la responsabilidad penal, pareciera ser que la colaboración activa, ¿no?, tiene un carácter premial y por tanto sale del campo de lo que es obligatorio, ¿no?, o de lo que debería ser obligatorio desde el punto de vista de la determinación de la responsabilidad penal por medio de un proceso penal. Es decir, es una garantía, ¿no?, de los procesos penales modernos que el Estado realice el jus puniendi con completa ausencia de actividad del imputado o del acusado, y si éste quiere colaborar, entonces va a tener un carácter premial. Ahora, para finalizar, ¿no?, la colaboración activa, cuando adquiere el estatus de colaboración sustancial, es premial para el sistema de justicia penal, por lo que dicho comportamiento no puede convertirse en obligatorio penalmente a partir de este enunciado extrapenal. Y aquí el principio de especialidad y la pretensión de consistencia del ordenamiento jurídico impiden apreciar lo contrario. Ahora, cuando se estudia, por ejemplo, el derecho de no autoincriminación, la verdad es que la doctrina, no sé aquí en España, yo creo que no, por lo que pude ver, no hacen esta vinculación o match con las circunstancias modificativas respecto de la atenuación en caso de que el sujeto imputado pueda colaborar activamente. Bueno, y por último, ya para finalizar, claro, con esto, o sea, con el trabajo, no es más, digamos, que una muestra de querer afinar, y yo no sé si se logra, ya, con los comentarios o vamos a saber, ¿no? Pero la gracia es afinar la interpretación o la visión que tenemos en el derecho procesal penal de la prueba ilícita, integrando diversas variables, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, y ya para concluir, para nosotros, la hipótesis que nosotros planteamos es constitutiva de prueba ilícita y por infracción al derecho de no autoincriminación. Muchas gracias.